Vamos al centro. Hoy nuestro invitado especial es Tiago de Aragao, director de estrategia y presidente de Arco International. Es uno de los principales analistas de riesgo político de Brasil. Nos ayudará a analizar lo que son las tensiones entre Estados Unidos y Brasil y su impacto sobre la región. ¿Qué tal? Les habla Luis Miranda junto a Carl Meacham. En una semana en la que estamos anticipando elecciones en Estados Unidos, el 4 de noviembre, el martes que viene, ya mucha gente está votando por anticipado en elecciones que están sucediendo en Virginia, New Jersey y California, que tendrán implicaciones nacionales. En California por lo que es la boleta sobre la propuesta 50, que busca balancear lo que los estados de Texas, Missouri y Carolina del Norte han hecho, manipulando los mapas electorales para aumentar el número de escaños republicanos en la Cámara de Representantes. Es algo que Donald Trump le pidió a los gobernadores de esos estados y que lo han hecho. Y lo han hecho de una manera que busca manipular las elecciones para que los demócratas no puedan ganar el control del Congreso, de la Cámara de Representantes, con la manera que la están dibujando. Y están en eso. Entonces, la elección en California para la propuesta 50 es sobre eso. Votantes aún pueden salir y participar en lo que son las votaciones tempranas. Pueden llevar su boleta electoral si les llegó por correo, llenarla, firmarla y llevarla a un centro de votación, o pueden votar en persona el martes 4 de noviembre. Esa elección importantísima, ¿no, Carl? Para balancear. Totalmente. Y lo que estaba tratando de encontrar era cómo traducir gerrymandering, que es lo Manipulación, que porque dijiste tú, exacto, es sí. la manera más apropiada de decirlo. Pero sí, creo que es una oportunidad para ver dónde está el votante americano en cuanto a lo que está pasando en el país, ¿cierto? Si es un plebiscito en cuanto a Donald Trump o no, y si los demócratas van a poder hacer que sea eso mismo. Creo que obviamente hemos tenido conversaciones, Luis, en cuanto a cuáles son los temas más importantes para la ciudadanía estadounidense, ¿cierto? Y si esos deberían ser los temas que forman el grueso de la conversación, ¿cierto? Pero al mismo tiempo está lo que piensa Estados Unidos, estadounidenses, en Sí. cuanto a la labor del presidente Trump. Y creo que eso va a ser probablemente la conclusión de muchos viendo los resultados de las elecciones en estos estados. La elección en New Jersey para gobernador va a ser una de esas elecciones que muestra la diferencia que marcan los candidatos en contra, no solo de su contrincante republicano, pero contra las políticas Trump. New Jersey, por ejemplo, un estado súper fascinante en el que muchos hispanos en todos las ciudades, los pueblos en New Jersey donde los hispanos son la mayoría, Trump ganó terreno significativamente. Los Sí, votantes hispanos ganaron, ayudaron a que Trump ganara un número mayor sí, en New Jersey, precisamente, en todos los pueblos donde los hispanos son un porcentaje mayor de la población. Trump ganó terreno entre el 2020 y el 2024. sí, pero ahora últimamente las encuestas se están dando vuelta y habrá que ver si eso se traduce en ganancias o wins, como decimos acá, demócratas en lugares donde habían perdido terreno, ¿cierto? Sí, de Hay hecho, que una ver. encuesta de X, una Sí, organización sin ánimo de lucro que fundada por dos exfuncionarios del presidente Obama que hace investigaciones sobre los votantes latinos, mostró en agosto ya que hubo un 25%, un cuarto más o menos de los votantes que votaron por Trump, los votantes hispanos, están arrepentidos de su voto. mm, Así que eso puede contribuir a lo que estás diciendo, Carl, y muestra que lo que pueda impactar ese voto latino en New Jersey va a tener indicaciones muy fuertes para lo que pase en noviembre del 2026. Así que se está mirando muy de cerca. Los republicanos están buscando pintar a la candidata para gobernador, Mikey Sherrill, como si fuera una mamdanista, que el candidato a alcalde de Nueva York, que es socialista, pero muy difícil. Ella es alguien que se graduó de la Academia Naval, fue piloto de helicóptero, y es una persona que además fue fiscal. Entonces es muy difícil pintarla como mamdanista, pero es lo que están intentando a finales de esta recta final. Ha llevado la ventaja en las encuestas, pero relativamente cercana esa campaña. Creo que
parte del reto que tienen los demócratas tanto en Virginia como en los otros estados, en California y en New Jersey, es recordarle a los votantes que a pesar de que estén por delante en las encuestas, lo que cuenta es el voto y tienen que Mm. salir a votar. No se puede asumir que van a ganar y simplemente no salir a participar. No, por supuesto, y también eso va a ser la estrategia de los republicanos, pero es la misma estrategia que usan los demócratas también, ¿cierto? De usar el ejemplo más extremo y decir que todos los demócratas son ese ejemplo, es lo que obviamente van a hacer los republicanos, van a decir que todos los demócratas son Mamdani y van a atribuir todas las cosas negativas que ellos ven de Mamdani en cualquier demócrata. Y eso los demócratas van a tener que estar listos para poder responder a ese tipo de acusación, ¿cierto? Con el récord que tienen, con la alternativa que presentan para gobernar. Obviamente los temas que van a también surgir en esto van a ser los del shutdown famoso y resguardar el ACA, ¿cierto? Obamacare, que va a ser, que creo que es un tema bien importante, que la mayoría de estadounidenses lo ven como algo súper importante. Después los temas también que tienen que ver con food stamps Ujú. y el corte de eso a causa o a consecuencia del shutdown, que también va a empezar a dolerle a mucha gente, y no es solamente gente en centros urbanos, es gente en lugares rurales, gente que votó por Trump y lo van a ver como una falla del presidente Trump. Sí, yo creo que los republicanos han estado hablando como si solo afectara a votantes demócratas Mm. cuando se suspendan y ya se están suspendiendo. A partir del 1 de noviembre, básicamente no hay dinero. El gobierno tiene un fondo que podría usar de emergencia para esos beneficios de comida, pero mucha gente se va a quedar con hambre comenzando el primero porque el gobierno sigue cerrado. Y otra cosa que está sucediendo esta semana, y tú que pasaste una docena de años, Carl, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ¿qué te parece esto de que el gobierno Trump tuvo una audiencia estrictamente clasificada, de hecho, para los miembros solo republicanos del comité, cuando es algo que tradicionalmente se hace para miembros del comité de ambos partidos? Sí, es muy preocupante. El Congreso tiene, tienen que estar haciendo la administración de seguridad nacional y política comercial. Y eso no es solamente un lado del Congreso. Entonces, ver que se haya dado esta situación donde hubo un briefing que solamente fue para representantes republicanos, va en contra de lo que es la responsabilidad del Congreso. Y al mismo tiempo que estamos empezando a ver respuestas contundentes del el Senado, estos votos que hubieron en contra de la política arancelaria del presidente Trump contra Brasil, pero también contra Canadá, que se votó en contra de lo que estaba haciendo o lo que está haciendo el presidente Trump. Hubieron miembros del Partido Republicano, tuvieron que estar para poder revertir esa política, ¿cierto? Yo creo que el presidente no quiere ver oposición, y creo que está tratando de asegurarse de que su base, que su mayoría en el Senado esté unida completamente con él, pero la verdad de las cosas es que como tenemos distintas partes del gobierno, el Congreso era el brazo del gobierno estadounidense que iba a frenar lo que quiere hacer el Ejecutivo, y el Ejecutivo también lo que quiere hacer el Congreso. Son independientes. Se Y supone, se supone que esto, son claro, independientes, y esto pero es no lo han que se estado está funcionando perdiendo. así. En Sí. no incluirlo, esto es lo que se está perdiendo, pero la gente está empujando. Creo que es algo positivo. Estos votos fueron una muestra de la importancia de tener gobierno compartido. Y si su esfuerzo de manipular las elecciones del 2026, que es lo que está tratando Trump. Trump llamó a los gobernadores de los estados en Texas, por ejemplo, y les dijo, encuéntrenme 5 escaños más de la Cámara de Representantes y manipulen los mapas para hacerlo. Y lo hicieron. Lo hicieron sin ninguna preocupación, como lo hizo también después Missouri, donde manipularon ahí también para cambiar 2 escaños que ahora van a ser republicanos, y en Carolina del Norte uno más. La elección ahí en California es la que va a contrarrestar eso, pero esa manipulación de votos
si no le funciona a largo plazo, si los demócratas ganan la propuesta 50 y si logran cambiar algunos escaños republicanos a demócratas lo suficiente y toman control de la Cámara de Representantes, todo lo que están haciendo ahora, que es tratar de excluir el bipartidismo, los va a afectar a ellos y deberían tener eso en cuenta. Bueno, es el peligro de gobernar como si es todo o nada. Sí, Eso yo creo que están empezando a darse cuenta, por lo menos algunos republicanos, los republicanos que estamos viendo aquí, el senador Paul, la senadora Collins y el senador McConnell, que era el líder, ¿cierto? Están empezando a empujar de vuelta. Y creo que es importante eso porque muestra también la fortaleza de una democracia sí, que mucha gente ahora está diciendo que está en duda eso en Estados Unidos, pero hay una prueba de que hay gente que está en quiere hacer duda. las cosas de manera distinta dentro del partido del presidente. Sí, Así bueno, que y vamos a eso ver. es una transición perfecta Mm. para pasar a nuestro invitado especial sobre uno de los temas, una de las relaciones bilaterales más tensas del hemisferio, la relación entre Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva. Tenemos con nosotros a Tiago de Aragao, director de estrategia de Arco Advice, es uno de los principales analistas de riesgo político de Brasil, investigador asociado del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicos de Francia y copresentador del podcast Brazilian Politics. Tiago, muchas gracias por acompañarnos. Hola, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, claro que sí. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el gemelo ideológico de Trump y antiguo aliado, cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por intentar algo como lo que hizo Trump aquí en Estados Unidos, un golpe de Estado esencialmente, y por eso Trump ha emprendido una campaña de presión en contra de Brasil, incluyendo imponer aranceles para tratar de presionar a que liberen a su aliado político. Y hasta hace poco, entonces, se pudo empezar a ver que eso está cambiando. Mira, bueno, es un placer tenerte a ti. Tú tienes una larga trayectoria en los temas que tienen que ver no solamente con Brasil y la vista estratégica de Brasil en el hemisferio y con Estados Unidos, pero también con otros actores en el mundo, con China y temas de seguridad también que abarcan Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, es un gustazo tenerte. Creo, nos encantaría empezar a conversar contigo un poquito de lo que está pasando en la relación con Brasil, ¿cierto? Creo que Luis habló un poco de más o menos la base que fue sorprendente para nosotros, pero también da una señal de cómo está la situación, relaciones ideológicas, la relación entre el presidente Trump y Bolsonaro, la controversia que existe en Brasil con eso, también aquí en Estados Unidos. Pero quiero entrar de lleno un poco con lo que pasó esta semana, de que el Congreso estadounidense votó para revertir aranceles de 50% de Trump contra Brasil y 7 senadores republicanos rompieron con Trump. Esto es algo muy distinto, o es distinto a lo que se ha visto últimamente. ¿Cómo se interpreta eso en Brasil? ¿Cómo ven a Washington con estas señales medias mezcladas? De repente un apoyo como completo a Donald Trump y después como voces independientes en cuanto a la relación bilateral. Dale. La primera cosa es que Trump siempre gusta de estar en el lado del vencedor. Y él ya ha demostrado esto no solo en esta administración, pero en su primer gobierno también, de que él puede cambiar de lado si él percibe que él no va a estar en el lado del vencedor. La cuestión con Bolsonaro, naturalmente hay una afinidad ideológica y hay una historia entre los dos, de mucho más de Bolsonaro hasta Trump do que de Trump hasta Bolsonaro, porque aparte de algunos afagos entre los dos, nunca salió nada de concreto en la relación entre Brasil y Estados Unidos durante la presidencia de los dos. Pero
Trump estaba recibiendo informaciones que eran informaciones que llegaban solo por los lados interesados de Bolsonaro, como por ejemplo de su hijo, Eduardo Bolsonaro. Y entre algunas cosas, él decía que todo el juicio contra el expresidente era un absurdo, era una violación profunda de los derechos humanos y esto, y entre otras cosas también habló de que si Bolsonaro fuera condenado como fue, esto generaría todo un caos y una insurgencia popular en Brasil que no pasó. Y no pasó porque mismo entre los que no están de acuerdo con la Corte Suprema, y esto es curioso porque muchos que no están de acuerdo con la Corte Suprema también tampoco comprenden algo de derecho, pero todos que no están satisfechos con el desfecho de la historia se quedaron más resignados. Y creo que y ahí hubo un momento donde la embajada brasileña, la embajada de Estados Unidos en Brasil, preparó una serie de informaciones acerca de lo que estaba pasando en Brasil. Y esto empezó a cambiar un poco la cabeza de Trump en relación no solo a Bolsonaro, pero en relación también a algunas cosas de Brasil. En paralelo a todo esto, se pasaba un proceso de que muchas empresas americanas que son dependientes del comercio con Brasil, ¿por qué? Grande parte de las exportaciones de Brasil hasta Estados Unidos son exportaciones intercompany. Entonces son de compañías americanas que producen en Estados Unidos, pero producen alguna parte, algunas piezas en Brasil. Y ellos empezaron a hacer una presión muy grande en el gobierno Trump. Y esto todo se juntó y se percibió que no valería la pena seguir en una defensa de un expresidente cuando hay una situación de lo que los tres poderes en Brasil son profundamente independientes, que mismo que el presidente Lula aceptase hacer algo en relación a Bolsonaro, no sería nada, no hay nada que podría hacer. Entonces esto empezó a cambiar un poco la percepción de Trump en relación a Brasil. Mira, antes de llegar a una pregunta un poquito más regional, porque quiero aprovechar y también quiero aprovechar de hacerte una pregunta que tenga que ver más con el contexto que incluye a China y la relación brasileña en la región y con China en particular. ¿Cómo vieron ustedes esta reunión entre Lula y Trump, donde se habló de tener un tratado de libre comercio con Brasil? Pasaron muchas semanas de confusión aquí, después del discurso en Naciones Unidas, por ejemplo. Que realmente como que hubo una reunión, creo, entre los dos presidentes, pero al mismo tiempo la situación no estaba estable, ¿cierto? Y Estados Unidos había pegado ya muy fuerte. ¿Cómo ven ustedes la relación, la conversación, la última conversación entre Trump y Lula y esta promesa de tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿Desconfían de esto o lo ven de manera así proactiva de que es algo para invertir tiempo y energía de parte de los brasileños? Bueno, los brasileños y Lula principalmente no está con tanta ansiedad para ver esta situación resuelta. ¿Y por qué? Porque Lula fue uno de los grandes ganadores de las tarifas aplicadas por Trump, porque estas tarifas ellas fueron inmediatamente asociadas a la familia Bolsonaro, principalmente por la actuación del hijo de Bolsonaro en Estados Unidos, en que muchas veces él defendió las tarifas y dice que trabajaría para que las tarifas se mantuviesen. Entonces, esto en Brasil generó un ambiente muy favorable a Lula. Este es el primer punto. El segundo punto es que las exportaciones de Brasil a Estados Unidos están en el punto más bajo de la historia. Nosotros exportamos 10% de nuestras exportaciones son para los Estados Unidos, donde mitad de estas exportaciones están en la lista de exención. Entonces, en el fin, 5% están sob tarifas, que es malo, pero no es destruidor para la economía brasileña. Entonces,
Esto generó una situación muy de blasé en relación al gobierno brasileño para esto. Bueno, estamos listos para hablar y hablamos cuando usted quiera. Sí. El mismo, la presión que se mantuvo en relación a las compañías americanas hasta Trump, esto se creció principalmente después del shutdown del gobierno americano, porque las empresas estaban con más tiempo para hacer esta presión. Y lo que pasó es que tuvieron este primer encuentro en la ONU, que salió muy bien, fue muy cortito, pero hubo una química buena. Y Trump percibió que en la historia con Bolsonaro, Lula ganó. Y si Lula ganó, no importa que Lula es de centro-izquierda, de izquierda, socialdemócrata, no importa la denominación, él quiere estar al lado del vencedor. Y él percibió que estar en lado de Lula en esta situación lo trae más ventajas do que estar en el lado de Bolsonaro en esta situación. Y ahí la charla empieza. Y la segunda reunión que pasó en Malasia fue excelente porque hubo un diálogo de 50 minutos, hubo un reconocimiento por el parte de Trump, que no fue dicho públicamente, pero yo sé por cuenta de la charla que hubo, de que sí, él reconoce que las tarifas deben ser revistas. No sé si van a bajar a cero o posiblemente pueden volver a algunos a 10, unos mantenerse a 20, otros a 25, otro producto en la lista de exención, como café, carne, algo así. Pero en el lado brasileño están muy tranquilos, porque Lula está más interesado en demostrar domésticamente y internacionalmente que él fue capaz de manejar Trump de una forma más diplomática y de una forma más elegante do que otros presidentes hicieron. Yeah. Mira, al mismo tiempo, como bien sabes tú, ampliando la mirada un poquito al resto del hemisferio, ¿cierto? Estados Unidos está aumentando estas operaciones navales en el Caribe. Y se habla de una posible intervención en Venezuela. Venezuela es vecina de Brasil y se está usando todo tipo de retórica, ¿cierto? En cuanto a lo que dice el gobierno del presidente Trump. Quieren recuperar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio frente a China. Para Brasil, su principal socio comercial es China, no es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ven en Brasil este empujón que Estados Unidos está dando de querer tener una dominancia hemisférica? La estrategia de Estados Unidos es para expulsar a China del hemisferio. Y países como Brasil quizás se ven entre dos poderes más grandes. No sé cómo lo ven en Brasil. ¿Están tratando de elegir con quién van o están tratando de ser amigos de los dos? Esta pelea ya fue, ya se acabó. Y China ganó. Wow. Acabó. ¿Por qué? Porque todas las acciones que Trump hace para expulsar China atrae China, abre espacio para China. Cuando él llama Petro de narcotraficante, sin entrar en el mérito de esto, cuando él hace esto, él abre espacio para China. Cuando él ofrece cortes de impuestos para atraer empresas americanas a producir en Estados Unidos y no en otros países, él está abriendo espacio para China. Cuando él está cambiando la forma de producción de autos en Estados Unidos, disminuyendo los autos eléctricos, incrementando los autos de combustible fósil, él está abriendo espacio para China en otras partes del mundo. Basta llegar a Brasil y va a ver que los autos de BYD están en toda parte y creciendo. Y no solo de BYD, hay 10, 15 otras marcas de tipo de autos chinos que están allá, que yo nunca había escuchado el nombre. Y tú vas en uno de ellos, son todos
no poco, pero mucho mejores de que los Tesla, por ejemplo. Entonces, el problema es que la retórica es anti-China, las acciones son... No hay ningún presidente en la historia de Estados Unidos después de Nixon que fue más pro-China do que Trump. Ninguno, Sí. porque no importa la retórica, lo que importa es que la ejecución de las estrategias, todo lo que se pasó hoy en Corea, de las negociaciones entre Estados Unidos y China, fue para volver a donde nosotros estábamos hace 4 o 5 meses. O sea, no pasó, China no ganó por no hacer nada. Sí, es buen ejemplo. Y entonces lo que veo es que la cuestión de Venezuela es muy importante, claro, pero posiblemente Trump ya puso las cartas más fuertes de una forma demasiado rápida en hacer presión a Maduro. Sí. Porque amenazar una acción militar por tierra es mucho más complejo de lo que mucha gente imagina. Tú sabes de esto muy bien, Carl, de que para poner 100,000 soldados en Venezuela, tú necesitas de casi un año de preparación, tú necesitas no llamar el presidente de Colombia de narcotraficante, porque tú logísticamente vas a precisar de Colombia para esto. Tú vas a necesitar de muchas operaciones y muchas cosas que son muy complejas. Estados Unidos ganó una guerra que fue la primera guerra del Golfo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Todas las otras perdió o se retiró. Todas las otras. ¿Por qué? Porque tener el ejército más fuerte y poderoso del mundo solo es ejecutable si el otro lado lucha de la misma forma. Si el otro lado lucha para no perder, por un empate, como los talibán han hecho, como los Vietcong han hecho, como Venezuela podría hacer, no sé. Esto tarda, esto utiliza los recursos humanos y tecnológicos de una forma que paraliza todo el gobierno en todas las otras áreas. Y un punto importante es que Maduro es posiblemente el cuarto, quinta persona más importante en Venezuela. No es él. El gobierno no es Maduro. El gobierno son 5, 10, 30 militares bolivarianos que ellos están súper dispuestos a dar la cabeza de Maduro a Trump si ellos garantizan una inmunidad, el acceso a todo lo que ellos ganaron o tomaron en los últimos años y que no van a la cárcel. Sí. Entonces, claro que Brasil puede jugar un papel muy importante en esto, pero Brasil ya anticipó esto en la charla con Trump, que es, mira, nosotros podemos ser un mediador para lo ayudando en relación a Maduro. Y como Trump está preocupado con los simbolismos, Brasil puede ayudar a Maduro salir de la ecuación. Aí pone outro, Delcy Rodríguez se queda la presidenta, Trump contabiliza como una victoria y más unos puntos para su plan de Nobel. Y Lula está dispuesto a ayudar esto. Y es una manipulación de cierta manera de lo que, básicamente de la ideología Trump, que es favorecer, como tú decías, al vencedor y guiarse por su ego, no por lo que realmente es práctico o útil para Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, hay oportunidad de que Brasil y otros países se integren mejor en lo que es colaboración regional, en anticipación de lo que pueda cambiar con Estados Unidos. Y como lo dices, China ya ganó en Brasil, pero también está ganando en otros sitios. Entró en Colombia, por ejemplo, está haciendo proyectos de construcción en Colombia, está haciendo muchísimo alrededor. De hecho, durante el primer mandato de Trump, al retirarse del Tratado de Libre Comercio Transpacífico, le abrió mucho espacio a China. Entonces, ¿qué más se puede hacer a nivel regional o qué se está contemplando para más o menos retar esta nueva etapa
a estilo Monroe que está impulsando Trump de una manera brusca, digamos? Mira, la primera cosa es comprender cómo que es el modus operandi de China en Latinoamérica. El modus operandi de China en Latinoamérica es uno que es muy distinto de Estados Unidos. Primero que es la relación de China con cualquier país de América Latina empieza a generar orgánicamente una dependencia de este país en relación a China. Y Latinoamérica es la región más importante de China para China en el planeta. ¿Por qué? Porque es la única región del planeta que pueden, en el mismo grado, ofrecer una vía de mano dupla, que es una ruta constante de commodities y una ruta inversa constante de productos manufacturados con poder de consumo local. En África hay un desbalance. En Europa no hay esto. En China depende mucho. Ahora, Latinoamérica, de la misma forma que se consume autos, teléfonos, computadores, juguetes, lo que sea de China, también envía minerales, alimentos, todo lo que China necesita. Entonces, esto es el punto número uno. Como estos países son exportadores y exportadores de cosas que compiten directamente con Estados Unidos, esta dependencia de las ventas para China es algo que Estados Unidos no puede compensar. El ejemplo es lo que pasó en Argentina. Recibió 40 mil millones de dólares de Estados Unidos en la misma semana que amplió sus ventas de soya para China, o sea, una victoria dupla de Argentina. Y no hay cómo cortar esto de China. La única forma que Trump tiene para disminuir la influencia de China en Latinoamérica es aumentar la influencia de China en Estados Unidos. O sea, China, compre más de mí, compra más mi soya. Y ahí... ¿Qué práctica fue lo que hicieron en estas discusiones en Corea? Exacto, y ahí compra menos de Argentina y menos de Brasil. Pero sí, esto es solo un remanejo de la dependencia. Porque como ya existe la dependencia de minerales raros, por ejemplo, va a ampliar esta dependencia para soja y para otras cosas que Estados Unidos no hay donde vender, sino es China. Y la guerra económica que sigue ahora es la de la inteligencia artificial. Estamos viendo a Estados Unidos y China que ambos están buscando dominar eso. Pero ahí hay espacio para la región de quizás invertir y cambiar esa dinámica un poco. ¿Ves que la región esté tomando en serio la inteligencia artificial? Claro, y por ejemplo, las inversiones chinas en Ruta N, en Medellín, en la región de Medellín, donde se desarrollan muchos fintechs y todo es muy fuerte. Y lo mismo en otras partes del continente. Porque las inversiones chinas, distintas de las inversiones americanas, de las compañías chinas, ellas tienen una participación del Estado. Pero la métrica más importante es lo que distingue los dos lados. En nuestra parte del mundo, en el occidente, donde vivimos, nuestra métrica de suceso es lucro, es profit. Right. La métrica de suceso de la compañía china no es profit, es market share. Es el tamaño de mercado que tú ocupas. Mismo que el lucro se viene mucho después. Entonces, esto hace que los dos compiten, pero no en la misma métrica. La métrica del lucro tiene que ser más inmediatista y tiene que tener también una posibilidad de cerrar operaciones si vislumbra una ausencia de lucro en poco tiempo, como lo que pasó con Ford en Brasil, por ejemplo, cuando sale. Con China no. Podemos perder plata porque hay un financiamiento fuerte del Estado desde que ganamos espacio. Porque una vez que conquistamos espacio, ahí podemos adecuar el lucro. Entonces, esto hace con que América Latina sea un campo formidable para China investir, no solo en inteligencia artificial también, pero en todas las subdivisiones y subcategorías de esto. Por ejemplo, inteligencia artificial para los vehículos BYD, líneas de internet más rápidas, 6G vía Huawei, que puede funcionar mejor con los teléfonos Xiaomi o de propia Huawei. Y toda esta integración en el futuro va a traer una ventaja muy grande para China en la región.
Oye, Pero la región Tiago, puede aprovechar eso de educación, de preparación, de desarrollar algunas de esas herramientas. ¿Ves que estén haciendo eso en las instituciones académicas? Sí y no, porque la diferencia de China para la Unión Soviética, por ejemplo, es que la cuestión ideológica no importa. China no está haciendo un trabajo para que nosotros seamos menos capitalistas o más socialistas. No existe esto. Básicamente, China está nos conquistando por nuestra propia arma, que es el deseo de crecer económicamente. Sí, Hay riesgo muchísimo, porque cualquier relación de dependencia en nuestras vidas personales o de un país para otro es mala, es negativa, porque una relación de dependencia lo induce a tomar decisiones que normalmente tú no tomarías. Entonces, sí, la cuestión académica es muy importante, porque la cuestión académica, ella cambia un poco la origen de las análisis. ujú, Naturalmente, nosotros crecimos escuchando en Brasil, o Chile, o Colombia, un estudio de Harvard. Quando ele é tão inteligente que quando crescer vai estudar em Harvard, vai estudar em Yale, vai estudar em Oxford. Escuchamos sempre isto. E para nós pode parecer algo muito louco de que em las próximas gerações, não esta, pero en el futuro podem dizer a mesma coisa acerca de universidades chinas o centros de pesquisa chinos. Ele quando crescer quer trabalhar em Huawei, quer trabalhar. Isto é possível e isto genera também um soft power ujú. donde China se puede aprovechar. sí. Mira, Tiago, ya hemos abusado mucho de tu tiempo, pero igual quiero aprovechar porque esto ha sido excelente y súper comprensivo. Y el momento en que nos estás dando estos pedacitos de oro es bien importante porque la conversación acá es de encontrar cuál es el modelo. O sea, aquí hablamos de una esfera de influencia en el hemisferio, una redirección, ¿cierto? Frente a lo que teníamos antes, ¿cierto? Las relaciones que teníamos institucionales con Europa, relaciones con China, que ahora se juegan de otra manera. Te quiero hacer una pregunta bien directa, eso sí. Dijiste tú que China ya ganó con Brasil. ¿Qué expectativas debería tener Estados Unidos de una relación con Brasil entonces? El punto más importante es que nosotros somos del occidente y siempre vamos a ser. Y existe un tipo de relación que hace más sentido con Estados Unidos o Europa y otro con China. Conceitualmente, podemos sí ser cercanos a Estados Unidos y Europa. Prácticamente, no hay como fugir de que somos dependientes de China. ¿Por qué? Aprendemos con la televisión, aprendemos con la cultura pop, las películas y todo eso, que queremos tener computadoras, queremos tener teléfonos, queremos tener relojes, queremos tener todas estas cosas. Pero también aprendemos que para tener esto necesitamos de un desarrollo económico y una responsabilidad económica de nuestros gobiernos que muchas veces nos frustran porque no pasa. Sí. Cuando China llega y puede ofrecer a un joven la posibilidad de tener acceso a esto a una fracción del precio, este joven no tiene conocimiento por detrás de lo que esto significa y ni debería tener. A él no importa lo que una chica que va a ingresar en la universidad por la primera vez en la familia, en la Universidad de Chile, Católica, de Brasil, de donde sea, lo que ella quiere es tener un computador, quiere tener un teléfono, quiere tener oportunidades. Esto es el punto que China gana y va a ganar cada vez más. El mundo, el soft power chino es la tecnología, más de que cualquier otra cosa. Ahora, para ella seguir soñando en estudiar en Harvard, en Princeton y todo, es interesante. Y es más interesante para Estados Unidos do que para cualquier otro. Y esto es lo que Trump no comprende todavía, de que
hoy es cada vez más prohibitivo soñar en ir para Estados Unidos. Porque una universidad como esta cuesta $80,000 al año, la dificultad de obtener visas. Y esto es lo que más está perjudicando, mismo si el sueño de él es revivir una doctrina Monroe. La doctrina Monroe tiene que tener no solo una aproximación conceptual, pero la posibilidad de una aproximación física, de estar allá, de visitar Estados Unidos, de estudiar allá. Si esto se cierra, no hay una lealtad ciega para una idea o un sueño. Las personas cambian de sueño, crean nuevos sueños. Y ahí es donde que en el futuro China puede se beneficiar, Europa puede se beneficiar mucho de esto. Pues Tiago, muchísimas gracias. También creo que hay un tema de lo que es la autosubestima de la región ante relaciones sea con Estados Unidos o China. Recuerdo el día que fuimos con Barack Obama a Brasil hace, no sé, 10, 12 años. Ese mismo día él también tuvo que comenzar una serie de bombardamientos, creo que en Libia ese día. Y toda la prensa brasilera, sus reportajes eran de que para qué había venido cuando tenía cosas más importantes que hacer. Y creo que eso es parte del problema en la región también, es esa subestima de que la relación es importante y que pueden contribuir otras cosas también para beneficio de Estados Unidos. Creo que hace un poquito de falta. Y creo que una de nuestras responsabilidades es que todos los presidentes de Latinoamérica podrían ser un poco más blasé y no necesitan elegir. Sí, porque en el momento que tú se sientes forzado a elegir, tú disminuyes su autonomía y automáticamente juega esta autonomía para ser disputada entre dos. Sí, esa dependencia. La idea es cultivar la idea de que podemos no funcionar bien con los dos, con quien sea, pero últimamente nuestros sucesos y fracasos no dependen de ninguno de estos dos países, dependen de nosotros. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Tiago. Importantísima conversación. Excelente. Muchas gracias, amigos. Te pasaste. Chao. Chao, chao. Ok. Oye, muy buena entrevista con Tiago. Sí, mucho contenido y buenos puntos. Y yo creo que, y mucha honestidad, Luis. Sí, lo que dijo de que la China ya ganó en América Latina. Uf. Sí. No, pero el precedente ahí es bien claro. O sea, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Cómo se posiciona? Sí, ese es el tema. Articuló muy claramente el espacio que tiene Estados Unidos y lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Sí. No sé si en el mundo del presidente ese tipo de contenido, si les ayuda o si lo acatan, o qué es lo que van a tratar de hacer, pero creo que es una vista muy, muy clara de los desafíos que tiene Estados Unidos en la relación con Brasil. Sí, no, así es. Bueno, pues seguiremos esa conversación. Carl, otro gran episodio, nuestro segundo de Al Centro. Y bueno, seguiremos en esta conversación. Gracias a todos que nos están escuchando y que nos dieron tan buenos comentarios y apoyo sobre nuestro primer episodio la semana pasada con Luis Gilberto Murillo. Y esperamos verlos aquí de nuevo la próxima semana. Luis Miranda fue asesor de comunicaciones del presidente Obama y trabajó en el gobierno del presidente Biden como un alto funcionario en el Departamento de Seguridad Nacional. Carl Eduardo Meacham trabajó en el gobierno de Bill Clinton y luego fue el republicano de más alto rango en asuntos hemisféricos del Comité del Senado estadounidense de Relaciones Exteriores.